nombre en esta mañana. Queremos darle gracias por sacarnos de las tinieblas su luz admirable. Muchas gracias por tocar las puertas de nuestros hogares, de nuestras vidas, Señor, y poner el Espíritu Santo en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad de poder andar en esta luz. Rogamos que por favor continúe iluminando nuestras vidas para que podamos ser esa luz que alumbre en cualquier lugar donde vamos. Acompáñanos, Espíritu Santo, porque de ti queremos hablar. Tú fuiste el que el Señor Jesús rogó al Padre para que enviara a otro, al Consolador, a ese Dios con nosotros, para que nos capacite, para que nos enseñe todas las cosas y que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así como esa promesa de estar hasta el fin del mundo, te rogamos que en esta mañana nos acompañes en el estudio de tu palabra y hablar de ti. Vamos a hablar de ti y queremos que por favor nos recuerden lo que hemos estudiado de ti. Y así como también nos has prometido que cuando nos lleven delante de los tribunales nos vas a recordar lo que hemos estudiado de ti y de tu palabra. Por favor, acompáñanos. Perdona nuestros pecados y danos ese discernimiento, ese entendimiento y ese conocimiento que en el pasado hiciste con aquellos que estudiaron y que hoy también con aquellos que deseemos estudiar y saber de ti, también nos vas a capacitar. Son favores que estamos pidiendo y agradeciendo, no porque en nosotros hay mérito, sino que lo pedimos en el nombre y en los méritos del Señor Jesús. Amén. 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 ¿Se escucha bien? Bueno, vamos a hablar de la persona que el Señor Jesús rogó. ¿Sí? Dijo, rogaré al Padre para que ¿qué? Para que les envíe a otro. ¿Sí? Cuando se habla de otro, está hablando de un viento. ¿De quién nos está hablando? De la tercera persona de la Trinidad. Amén. De la tercera persona de la deidad. Bueno, entonces vamos a aprender cómo hicieron nuestros antepasados para poder dar el mensaje que hoy nosotros hemos recibido. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Y hoy vamos a ver, el título es El Espíritu Santo hoy con nosotros. ¿Cuál es el título de esta predicación? El Espíritu Santo hoy con nosotros. Hoy con nosotros. Sí. Vamos a ver cómo estuvo con los discípulos y vamos a ver cómo hoy está con nosotros. ¿Sí, hermana? Cómo estuvo como los discípulos, cómo Dios lo prometió y cómo hoy está con nosotros. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo tuvieron ellos. ¿Sí? Y cómo hoy nosotros también podemos obtenerlo, lo que no lo hemos recibido o lo que ya lo han recibido, ¿sí? Y cómo los está utilizando. ¿Está bien entendible esa parte? Sí, hermana. Sí, hermana. Bueno, entonces, vamos a ver en qué año recibieron ellos el Espíritu Santo. También vamos a ver proféticamente en qué año recibieron el Espíritu Santo y en qué año lo recibiremos también nosotros. ¿No crees? Si estamos hablando de símbolos, ¿sí? Amén. Y Amén. de algo que es espiritual pero que también es literal, pues vamos a verlo, ¿sí o no? Si estamos viendo que Daniel 11, del 40 al 45, se está cumpliendo hoy delante de nosotros, literal, ¿por qué no vamos a ver hoy si el Espíritu Santo está con nosotros y si esa lluvia tardía ya empezó? ¿Y en qué año empezó? Bueno, entonces vamos a ver
¿Qué hicieron los discípulos? Y vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 1, primero. Ya les digo dónde buscamos ese 1. Vamos al versículo 13. ¿Cómo estaban esos discípulos? Porque con ellos vamos a ir corriendo porque necesitamos vernos a nosotros. ¿Sí? Disculpe, hermana, capítulo 4. Capítulo 1 Hechos y el versículo 12, 13 en lo adelante. ¿Sí? ¿Listo? Ahí tiene un título. Versículo 13. ¿Qué dice? ¿Qué hicieron los discípulos? Subieron a la alto, donde se alojaban Pedro y Juan Santiago. ¿Me escucha? Sí, hermana, se escucha. Ok, gracias. Bueno, Juan Santiago y Andrés, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas hermano de Santiago. Todos estos perseveraban unánimes. Espera un momento, espera un momento. Hermana Ana, de pronto están conectados. No sé si hay alguien conectado. Una parte. Joen, para que cierren, sí. Sí, ya. Hermana Miriam, también mientras otros están hablando. Bueno, cerremos los demás y voy a explicar esta parte. ¿Sí? ¿Ya listo? Bueno. Mami, de pronto tenga el portátil prendido yo. De pronto tenga el computador portátil prendido, encendido. Está cerrado su micrófono, hermana Ana. Listo. Bueno, estaba hablando. Bueno, voy a explicar esta parte. Esta parte, ustedes han escuchado que en la iglesia son los que se van a salvar y los que están fuera de la iglesia no se van a salvar. ¿Sí o no? Que es dentro de la iglesia. Pero cuando nosotros vemos después la ascensión del Señor Jesucristo, que los discípulos vieron al Señor Jesús subir, y luego la promesa que no se fueran de Jerusalén y que estuvieran allí hasta que viniera la promesa del derramamiento del Espíritu Santo para ellos, sí, el Consolador, se fueron para el templo. Eso es lo que tenemos que también saber. Se fueron para el templo. Se fueron para el templo cuando ya Jesús había salido de allí, porque ahí ya no lo querían más. Se fueron para el templo los discípulos. Fueron al aposento alto. Se fueron a un hogar. ¿Y a qué hogar se fueron? Aquí nos dice a qué hogar se fueron y se reunieron. ¿En qué casa? Se fueron a la casa de David y se reunieron. Donde estaba dice Juan, trabajaba ahí Pedro, Santiago y Andrés, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, Simón Celote y Judas hermano de Santiago. A la casa donde ellos habitaban. Se fueron a la casa de Pedro, allí donde se reunieron. Diga. Y también estaba con ellos ¿quién? Para los que están de visita y para los que vienen por primera vez y que no conocen de este mensaje. Esta María que vemos apareciendo en todos lados y que adoran, también reunida con ellos. ¿Qué hacía María, la madre de Jesús aquí? Porque aquí lo dice no María Magdalena, porque también estaba, pero estaba hablando específicamente, declarándonos qué tipo de María estaba allí.
Porque esta María que estaba aquí y que dice que es la madre de Jesús, vimos en la cruz cuando Jesús se le entrega ¿a quién? ¿A qué personaje a discípulos le entregó para que cuidara de su madre y no dejarla sola? A Juan. Y entonces ella está aquí ¿con quién? Con todos los discípulos, menos con Judas, pero sí está ¿con quién? Con los Juan y con todos los discípulos. ¿Y qué estaban haciendo ellos? ¿Qué estaban haciendo ellos en ese momento? Estaba la misma María, que dice que viene, que es, mejor dicho, que es la que intercede, que es la que manda a Dios en el cielo, que es la que gobierna, la que salva, la que que lo otro. ¿Qué estaba haciendo María? Orándole a su padre. Oiga bien. También estaba como con ellos, ¿bien? Estudiando la palabra. Sí, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración, en ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con ¿quiénes? Y con sus hermanos. ¿Quién más estaban ahí? Los hermanos de Jesús que tanto lo criticaban y que este también estaban ahí. El versículo 15 dice, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como ¿cuánto? Como 120 en número. Vamos a dejarlos aquí. Aquí es donde están ellos que reunidos y queremos resaltar que en un hogar no se habían ido para el templo, ¿sí? Sí que estaban en un hogar, ¿sí? Y que estaban reunidos rogando, ¿por qué? Por el perdón de sus pecados, por el derramamiento del Espíritu Santo y cómo lo estaban haciendo, ¿sí? ¿Cómo lo estaban haciendo? Luego vamos a ver cómo les vino a ellos el Espíritu Santo, ¿sí? En el capítulo 2. En el capítulo 2. Mire que esto fue una perseverancia en estar unánime, en estar en oración, en reunirse hasta que llegó la promesa, el cumplimiento de esa promesa, ¿sí? Hasta que llegó el cumplimiento de esa promesa. Entonces dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, cual llenó toda la casa donde estaban sentados, ¿sí? Llenó la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron como lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Si tenemos personas en ese momento, en este chat y allí en ese lugar, queremos aclarar si hay personas nuevas allí, hermano. Hay cuatro, hermano. Hay cuatro. Nuevas que no saben qué cosa fue que vino sobre los discípulos, sobre los que estaban orando. Entonces, ¿qué cosa vino? Dice que vino ¿qué? Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y luego ahí está explicado. Ahí está, si usted continúa y no solamente va al cuento, que lengua y luego empieza a hablar cosas que usted no entiende y a tumbar gente, a ponerla a babear sin haber usted leído el completo del texto, lo que está diciendo, entonces va usted a escuchar lo contrario. Pero usted que está aquí, escuche lo que la Biblia le dice, porque todo texto fuera de su contexto es un pretexto, ¿sí? Entonces, escuche lo que la Biblia le dice, que es la palabra lengua. ¿Qué es la palabra lengua? ¿Sí? ¿Alguna de la visita está preguntando qué es lengua o quiere saber qué es lengua?
Ya. Y recibió. Idioma. Lengua es idioma. Idioma de cada país. ¿Cómo se llama? Para que quede bien claro, necesito que el hermano David se pare y le aclare a las personas que están allí, porque no, yo soy una cosa, que yo me voy y me inclino en los que vienen. Vean, hermano, tengo soy adicta a los que llegan y no saben nada. ¿Sí? Me olvido, como decía Jesús, dejo los 99 allá y me anclo en el que recién va llegando. Necesito que de pronto acá no me escuche, pero allá lo lea él mismo, ¿sí? Y pueda saber y entender qué es lengua y cómo hablaron en lengua y a quiénes personas les hablaron en lengua, porque ahí está claro, ¿sí? Hermano David, ¿lo puede hacer allá para que se lo hable a la visita? ¿O de acá me entienden? Que recibieron los apóstoles. Sí, obviamente. Sí. Ahí no escuchan. ¿Sí lo escuchan bien? O si no, dígale a Lina y a Sergio que haga el favor y me le aclaren a esas visitas qué es lengua. Hola hermanos. Está sonando tiene un sonido muy maluco, no sé qué pasará, pero no se escucha bien lo que se habla. Ya. En ese momento se celebraba algo importante en Jerusalén. Había muchas personas que iban como tal a la reunión allí y por lo tanto pues los apóstoles eran personas humildes, eran pescadores y pues no tenían cierta preparación quizás intelectual educativa. Para que ellos puedan ser encargados de dar el evangelio, el Espíritu Santo desciende sobre ellos, los llena y les da el medio para que puedan llegar con este mensaje hasta el último rincón de la tierra, que en ese entonces pues era Tarsis, España. Por lo tanto, cuando vemos en un contexto de una iglesia pentecostal, en el cual dicen que tenemos el sello del Espíritu Santo, empiezan a nombrar palabras que no se entienden, como si ellos dicen lenguas angelicales. Esto no es a lo que se refiere el pasaje que estamos citando, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando hablamos de estas lenguas, hablamos de idiomas. O había personas de distintas nacionalidades, por lo tanto, el evangelio debía ser claro. Si hoy una persona como la que expone este mensaje estuviera hablándonos en francés, pues hoy no estaríamos entendiendo absolutamente nada. Entonces, cuando hay una persona así, debe haber un intérprete para que la iglesia sea instruida. Pero es un concepto muy distinto que se tiene en las demás iglesias, no solo de las lenguas, sino del Espíritu Santo, en que la gente cae y empieza a reunificarse, que eso es el de que Dios como tal, el Espíritu Santo los está llenando. Eso es un falso avivamiento que también vemos como parte de la estrategia de Satanás. Ahorita un dato importante cuando decías que habían 120 personas reunidas. Ese 120 se repite en número simbólico importante. 120 años fue la prédica de Noé, 120 jubileos que nos llevan los 6,000 y 120 también lo vemos en el libro de Jonás. Hay también para sumar que lo que se conoce también en la Biblia para la campaña comercial que fue como el llamamiento del Espíritu Santo, donde se les dio como estos dones, era más que cada uno pudiera hablar otros idiomas para atender a las personas que iban a llegar a Jerusalén y esas personas se fueran con un mensaje claro y pudieran expandir el mensaje en el tiempo que fue cuando ya Jesús hizo otra vez la versión al cielo. Amén. Queremos decir con esto que en este momento que hubo este acontecimiento en Israel o en Jerusalén, habían personas que habían ido a esa Pascua de todos los lugares del mundo como nosotros hoy, ¿sí? Hoy van a visitar todos los monumentos que hay,
¿sí? En ese momento habían ido para la Pascua, ¿sí? Acuérdense lo que había acontecido, ¿sí? Que había sido la muerte de Cristo, esa celebración de esa Pascua. Y habían diferentes personas de diferentes lugares. Y esas personas que estaban de diferentes lugares, como dice aquí, ¿de dónde eran? La Biblia nos nombra los nombres de aquellos lugares que estaban en Jerusalén en el momento de este acontecimiento, en estas personas humildes, ¿sí? En estas personas humildes que habían recibido y habían aceptado a Cristo como su Salvador, ¿sí? Como el que se habían hecho la preparación para cuando Él llegó, ¿sí? Poder recibirle, estar con Él en su ministerio de 3 años y medio, y luego que le fueran quitado la vida, hubiera resucitado, había estado con ellos 40 días, y luego les dio la promesa de ¿qué? De ese derramamiento de ese Espíritu Santo para que pudieran dar el mensaje primero allí, en el lugar donde ellos residían, que era Jerusalén, ¿sí? Y luego sería esparcido al mundo entero. Entonces nos dice, ¿sí? Moraba entonces en Jerusalén. Escuche, el versículo 5 del capítulo 2. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. De todas las naciones debajo del cielo estaban ¿dónde? De visita ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Quiénes más estaban? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua o idioma. Yo aquí les puedo hablar a ustedes en otras lenguas. ¿Les puedo hablar en inglés? ¿Quién me entiende? No. ¿Ustedes me están entendiendo la lengua que les estoy hablando? Amén. Ah, bueno. Entonces, versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son todos galileos estos que hablan? ¿Qué es la lengua que están haciendo? Hablando. Sí, hablando. Versículo 8. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar a cada uno en la lengua que hemos nacido? Si están debajo del cielo, después que hubo esa confusión de lengua en el Torre de Babel, que todo el mundo se esparció por todos lados porque no se entendían los lenguajes, ¿sí? Ahora estaban ¿dónde? En Jerusalén. Y había que predicar ¿a quién? A un Cristo muerto y resucitado. ¿Sí? Y todos le escucharon hablar en su propia lengua. ¿Qué es lengua? Idioma. ¿Qué es idioma? Según el país donde usted haya nacido. Yo les puedo hablar a ustedes en chino. Aunque yo hablo en mi lengua como chocuana, enredada, ustedes en este español me están entendiendo. ¿O no? Amén. Como chocuana. Me como algunas palabras o digo unas demás. Pero ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo, ¿sí o no? Amén, hermana. Claro que sí. Sí, amén. Hable yo y entienda el que pueda. Dios la bendiga, hermana. Versículo 9. Les hablaban en su propio idioma. Vamos a ver los países. Ponto, Medos, Elamita, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y ¿en dónde? En Asia, en Frigilia. ¿Cómo es en Frigilia? En Panfilia,
En Egipto, hasta había gente de Egipto, ¿sí? En las regiones de quién? Del África. ¿Ah? ¿Cómo hablan los africanos? ¿Cómo hablan los de Asia? Ahí estaban los chinos, los japoneses de Asia. Dice allá, de Cirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como qué, como proselitos, de todo tipo de personas debajo del cielo. Hoy no vemos que van a Jerusalén de todo tipo de personas a hacer esas excursiones, pues allá habían ido y estaban allá. Y ese poder que Dios le dio a los espíritus, a los discípulos, ese don del Espíritu Santo para poder hablar, para poder aprender y poder hablar esos idiomas, ¿sí? Para poder predicar el mensaje que en ese momento era una luz presente, aceptar a Cristo como su Salvador, a ese Cordero que del Sinaí, no del Sinaí, desde el Edén, venían haciéndose ese sacrificio. ¿Joe quiere hablar? Mire que es como el mensaje del cuarto ángel, ¿no? Se oró para que viniera el Espíritu Santo y nos envió el mensaje del cuarto ángel que dice a gran voz que lo escuchan todos los habitantes de la tierra, ¿no? Y lo escuchan todos, lo hablan en un idioma y lo escuchan todos los idiomas. Es como lo mismo. Amén. Para allá vamos. Para allá vamos. Entonces, estamos viendo cómo fue ese primer derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo fue? ¿Sí o no? ¿Están los hermanos de allá de Pereira? Amén. Amén. Ah, bueno. Entonces, estamos viendo qué sucedió allá. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo fue esto? ¿Qué año fue ese? ¿Ah? Vamos a verlo. La hermana Elena White nos lo va a decir. ¿Qué año fue? ¿Ah? ¿Qué año fue? La hermana Elena nos va a decir qué año fue ese derramamiento de esa lluvia temprana, la cual está prometida también para quienes. Para lo que hemos alcanzado. Amén. Entonces, vamos a verla en el espíritu de la profecía, ya que hemos llegado aquí a la Biblia, vamos a cumplir como nos dice Apocalipsis 19:10. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 19:10? ¿Qué es lo que dice? El espíritu de profecía. ¿Qué tienen los que van a componer esos 144,000? ¿Qué tienen? El espíritu de profecía. Completa. El versículo. ¿Qué tiene? Completo. El espíritu de profecía y la cruz de Cristo. Amén. Entonces, ¿eso tienen qué? Vamos a ver. Acabamos de tener la Biblia, vamos a entrar en lo otro. Vamos a eventos los últimos días, en el capítulo 13. ¿Y ese 13 qué significa? 31. ¿Ese 13 qué significa? ¿Qué suma? Cuarto ángel. Amén. Bueno, empecemos en el título. Givinson, tome evento de los últimos días, el capítulo 13, vamos a empezar allí, porque vamos a ver cuándo cayó la lluvia temprana y así nos vamos a guiar cuando cae ¿qué? La tardía. Esto va parecido a lo que estamos estudiando el folleto de escuela sabática. ¿Quién realmente está enseñando la verdad? ¿Y cómo la está enseñando? ¿Cómo está escrita? ¿O espiritualizando la profecía? Si se está dando cumplimiento literal o no.
Bien pueda, Jiminson. La lluvia tardía. Capítulo 13 de eventos del tiempo final. Johnny, de los últimos días, Cheo. De los últimos días. De los últimos días. Y el último día. La lluvia tardía. La obra del Espíritu Santo se asemeja a la lluvia. Quiero resaltar que este capítulo da entendimiento de por qué Jesús le explicaba a la gente las parábolas en cuanto a eso de, ¿cómo es que se llama? La vida en el campo y las personas que sembraban. Entonces, cuando uno ve la lluvia tardía, para personas que han tenido una finca y han sembrado, ya sabe qué significa una lluvia tardía. Bueno, la obra del Espíritu Santo se asemeja a la lluvia. Y haré descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. En el oriente, la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesario para que la semilla germine. ¿Qué semilla será esa? Gracias a la influencia de estas lluvias fertilizantes, aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada. ¿Qué temporada estará hablando? Madura el grano y lo prepara para la siega. ¿De qué siega estará hablando? El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. ¿Continuó? Sí, continúe. Así como el rocío y la lluvia caen en el principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso de crecimiento espiritual. Recordamos en esta lectura las parábolas de Jesús, ¿no? Sobre la predicación del Evangelio. Entonces, todos estos significados nos vienen recordando lo que ya hemos leído. La maduración del grano representa la terminación de la obra de gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar el carácter, la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. O sea que si somos transformados a la semejanza de Cristo, ya está madura la cosecha. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá. A menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. O sea que el cuarto ángel no hará nada si no hemos recibido. Bueno, continúo. Sí, tenemos que recibir ¿qué? Primeramente, el mensaje de la lluvia temprana. ¿Y cuál es esa lluvia temprana? ¿Y cuál es ese mensaje temprano que hemos recibido? El mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles van ahí, pero todo completo, desde el Génesis hasta dónde? Hasta Apocalipsis. Claro, pero ese mensaje temprano que hemos recibido, ese es el que va ¿qué? Germinando, ¿sí? Esa lluvia temprana es lo que recibieron los discípulos. ¿Qué hicieron ellos? ¿Hablar de quién? De Cristo. Ese trabajo que hizo Guillermo Miller en ese estudio, ¿sí? En el capítulo 19 de Conflicto de los Siglos. Cómo estudió
¿sí? Cómo estudió desde el Génesis, todo lo que estudió, lo que pasó en el pueblo en Egipto, todos esos sucesos, ¿sí? Todo lo que habían escrito los profetas para la llegada del Mesías, ¿sí? Y hacer esa preparación es lo que nosotros hoy debemos, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver cuándo cayó esa primera lluvia. El título. Cheo. Vamos a leer el título. ¿Cuándo cayó la primera lluvia temprana? ¿Qué pasó, Jiminson? Ya continúo. Sino que quería que te... Bueno, la lluvia temprana vino en Pentecostés en el año 31 después de Cristo. ¿Sí estamos escuchando? ¿Cuándo llegó la lluvia temprana? Después de Cristo. Después de Cristo. ¿En el año qué? 31. 31. ¿Y usted, hermana, a qué ministerio pertenece? Al ministerio del cuarto. Ministerio del cuarto ángel. ¿Y de qué año? ¿Y de qué año? 31. 2031. Bueno, hermana, entonces Maranata, vaya 2031. a ponerle cuidado, hermana. A ponerle cuidado. Vamos a ver en dónde entramos nosotros. Vamos leyendo. En obediencia a la orden de Cristo, los discípulos aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Lucas 24:53. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo la capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar las palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo o al mensaje del cuarto ángel, poniendo aparte toda la diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en el estrecho compañerismo cristiano. Para un momento allí, hermanos, ya estamos viendo en ese año 31 qué hicieron estos discípulos, qué hizo María y qué hicieron las otras mujeres. ¿Qué estaban haciendo esos 120 años, esos 120 personas que se reunieron en esa casa? Que ya sabe que estar unidos, orando, en comunión todos juntos. Sí. ¿Y estaban qué? ¿Qué hacía María? Aquí nos dice que estaba haciendo María. ¿Qué hacía con la incredulidad? ¿Ah? ¿Sí? Alabando a Dios. Sí, pero dice que mientras los discípulos estaban esperando el cumplimiento, como estamos nosotros hoy, mientras estaban los discípulos esperando el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento, confesado su incredulidad. ¿Es usted, no cree en el mensaje del cuarto ángel? ¿No cree, hermano? Hermana, ¿no cree usted en el mensaje del cuarto ángel? Confesando. Si no creían en Cristo, estaban confesando. ¿Sí?
Y luego, ¿qué pedían? ¿Qué es lo que querían? ¿Qué quería que Dios hiciera con el Espíritu Santo a través de ellos? ¿Qué quería? Cómo salir y tratar con los hombres, cómo llevar el mensaje de esa resurrección, de esa muerte y esa resurrección, ¿sí? De Cristo, que ese suceso que se había cumplido en Jerusalén, pudieran ellos llevarlo al mismo pueblo y luego poder llevarlos a otro. Entonces su oración, perseverancia era que pedirle al Señor que hiciera un trabajo con quienes, con ellos. Después de confesar sus pecados, su incredulidad, de pedirles que les preparara para poder ir a los hombres, para poder llevar el mensaje a otro. ¿Sí? Avanzamos, Jiminson. Bueno. El Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieran llegado a la unidad perfecta bajo un nuevo orden mundial. No, mentira, continúo. Cuando ya no contendían por el puesto más elevado. El derramamiento. Esto es importante. Cuando no contendían por el puesto más elevado. ¿Cuál cree usted que es el puesto más elevado? ¿Está usted aquí y quiere el puesto más elevado? ¿Quiere usted dirigir? ¿Quiere usted que lo vean? Porque usted lo pongan diácono, para que usted lo pongan maestro, para que usted lo ponga, ¿es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted desea en este mensaje? ¿Qué es lo que quiere? Que Dios lo use como pueda, con su 1 talento, con sus 2 talentos, con sus 5 talentos, trabajar para Dios y no para que el hombre lo vea, hermano y hermana. Tuvieron que poner eso aparte, porque sabemos qué hicieron ellos. Sabemos qué hicieron ellos cuando Cristo estaba. ¿Por qué se preocupaban ellos? Por estar donde, hermanos. ¿Qué querían los discípulos que Cristo hiciera con ellos cuando llegó también la madre de estos 2 jóvenes? Sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y había problemas, ¿sí o no? Nosotros hoy en nuestra mente está pasando tal cosa. Si por nuestra mente está pasando esto mismo, hermano, en este instante que estamos escuchando, ¿cómo fue que se prepararon estos discípulos y dejaron esa indiferencia que tenían? Necesitamos nosotros también dejarla si estamos pasando y pensando eso. Debemos de ser empleados del Espíritu Santo y no del hombre, del Espíritu Santo, para que Él nos pueda capacitar para este mensaje. Continúe, Cheo. Bueno, continúo. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel, no con la infiel, con la iglesia fiel. ¿Continúo? Sí, no te ha dicho nada. Consecuencias de la lluvia temprana en Pentecostés. Bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cánticos de alabanza por el perdón de los pecados. Miles se convertían en un día. El Espíritu Santo los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. El Espíritu Santo hizo por ellos
lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Bueno, aquí nos deja claro la hermana Elena de Guay qué fue el idioma que recibieron ellos. ¿Qué dijo? ¿Qué dice aquí? Dice que los habilitaba para hablar ¿qué? Idiomas, ¿sí? Para hablar idiomas. Los habilitó, les dio inteligencia, les dio sabiduría, ¿sí? Y pudieron aprender ¿qué? Idiomas. Pudieron hablar el mensaje en el idioma o en la lengua de cada persona donde había nacido, y por eso ha llegado a quienes, a nosotros también, ¿sí? En nuestro idioma. Sí, hermana. Se le cerró el micrófono, hermana. ¿Sí me alcanzaron a escuchar? Vamos ahí en esto, aquí donde nos aclara cómo fue lo que pasó en Hechos, ¿sí o no? Cómo Dios los habilitó para hablar en el idioma con que las personas habitaban en ese momento, ¿siga? Cómo Dios los habilitó para hablar ese idioma. Bueno, entonces, ahora vamos a ir entrando a los que nos compete a nosotros, ¿sí? Cheo, continúe. Bueno, continúo. Sus corazones estaban sobrecargados con una benevolencia tan plena, tan profunda, de tanto alcance, que los impelía a ir hasta los fines de la tierra para testificar del poder de Cristo. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. La iglesia veía afluir a ella conversos de todas las direcciones. Los apóstatas se reconvertían. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Para esto fueron habilitados. ¿Sí está viendo qué es el propósito de esa lluvia temprana? ¿Cuál fue el propósito? De habilitarlo, ¿sí o no? De prepararlo para que ellos pudieran dar ese mensaje de ese Cristo que resucitado, ¿sí o no? Esa era su luz presente, ¿sí? Para ese tiempo, para nosotros también, pero el nosotros es más abarcante. La de nosotros es más abarcante, y como es más abarcante la que tenemos que predicar, porque tenemos que predicar desde la creación hasta Apocalipsis 22, capítulo 22. Entonces, nosotros necesitamos una doble porción, y esto es lo que vendrá para nosotros, y aquí es donde vamos a ver si ya empezó o no. Empecemos a ver. Título. La promesa de la lluvia tardía. ¿Continúo? Bueno, el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, y el glorioso fue el resultado. ¿Qué glorioso fue el resultado? Pero la lluvia tardía será más abundante. Cerca del fin de la siega de la tierra, que ya se explicó comenzando el versículo qué significa eso, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre.
Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en el tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. O sea, un mensaje que fue verdad presente en el tiempo de los discípulos, hizo crecer la semilla, y un mensaje de verdad presente en nuestro tiempo hará que la semilla madure y que ya pueda ser arrancada para la cosecha. Bueno, entonces, aquí ya empezamos a entrar nosotros. Al fin, de hecho, ¿cuándo empezará? ¿Cerca de qué? Del fin. ¿Cuándo empezó? Sabemos que el fin empezó antes, cuando la caída y el terremoto de Lisboa. Pero el fin del fin y de ese juicio, ¿cuándo empezó? En el 2011. 1. Perdón, en el 2001. El micrófono. Tiene cerrado el micrófono, hermana. Amén, hermana Ruth. Entonces, vamos a ver dónde empezó a caer esa lluvia, que al final de ese ministerio que ha empezado ese juicio y esa lluvia, me estoy adelantando, cómo empieza y con quiénes empieza. Y entonces me dirán si la lluvia está cayendo. Vamos al capítulo del siguiente capítulo de este mismo libro. ¿Qué dice allí? Jimmy. Nora, leo la siguiente hoja. ¿Ah? Sí, el otro título. La lluvia tardía producirá el fuerte clamor. En ese tiempo, o en el tiempo en que vivimos, descenderá la lluvia tardía por refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Aquí quiero parar. Ahora sí, díganme, ¿cuándo empezó a caer ya esa lluvia? Según aquí. ¿Ah? Cuando el tercer mensaje proclamó el mensaje. El micrófono. Cerrado. Bueno, dice, la lluvia tardía producirá el fuerte clamor. ¿Estamos en el fuerte clamor? Amén. Amén. Claro que sí, Estamos en el fuerte clamor. Dice,
La lluvia tardía se producirá ¿dónde? En el fuerte clamor. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder. Para dar poder. ¿A quién? Al fuerte, dice, para dar poder a la voz del fuerte del tercer ángel, ¿sí? A esa voz del fuerte tercer ángel. Cuando se dice fuerte, ¿qué nos dice allí? ¿Qué ángel nos está hablando? Del cuarto ángel que aparece, hermana. Del cuarto. Dice, y preparará a los santos ¿para qué? Para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas sean derramadas, ¿sí o no? Amén. Amén. ¿No? Entonces, podemos decir que antes que caigan estas plagas, no ha empezado a caer la lluvia tardía, hermanos. Es interesante lo que dice ahí, hermana. Dice que hay que preparar a los santos para cuando caigan las 7 plagas. Entonces, tanto la parte preparativa de las profecías como la parte preparativa de la vida en el campo es muy importantísimo. Solamente el comentario. Bueno, nos dice, oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuoso resultado. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió, es la lluvia tardía y el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón ¿de qué? Del tercer ángel. Se está dando. ¿Cuándo cae? ¿Cuándo empieza a caer? ¿En qué año empieza a caer? En el 2021. Abra el micrófono, hermana Ana. ¿Pero en el año de qué? ¿Y en el qué ministerio? El cuarto ángel, hermano. Misterio del cuarto ángel. Necesito que me digan el número que les mostré primeramente cuando cayó en ese año. 31. 31. ¿Es usted del 31? ¿Hace usted parte del 31? Amén. ¿Hace usted parte de ese año 31 y de ese ministerio de 31? ¿Hace parte usted de ese mensaje del cuarto ángel, de ese fuerte clamor? Amén. Privilegio para nosotros que estamos aquí. Amén. Sí. Vamos a verlo. Vamos, si me regalan otro minutico. Todo suyo el tiempo. ¿Me regalan otro minutico? Amén. Sí. Amén, hermana. Bueno, necesito que vayan al capítulo 7 de Evento el Tiempo Final. ¿Listo? Léanlo.
Hermana, léanlo. ¿Lo pueden leer? Esto es para los que estamos en la lluvia tardía. ¿Cuál es el llamado? Si al principio fue lo mismo para la temprana, hoy para nosotros en la lluvia tardía. El llamado. No, pero ¿qué capítulo, qué versículo es? ¿Qué capítulo? El capítulo 7 y tiene ahí la lluvia tardía. Lo leo desde el inicio, capítulo 7, la lluvia tardía. Dice, el Señor vendrá pronto. Debe haber un proceso de refinamiento y zarandeo en las iglesias, porque hay entre nosotros hombres viles que no aman la verdad ni honran a Dios. Me imagino que es lo que viene diciendo cuando los trabajadores dijeron quién sembró esta cizaña, entonces eso mismo tiene que ser. Se necesita una transformación del carácter. Se levantará la iglesia y se pondrá su hermosa vestimenta, la justicia de Cristo. Pronto se verá quiénes serán los vasos de honra. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Otra vez esto me recuerda cuando le dicen los trabajadores, ¿quién sembró esta cizaña? Ya. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni ramas. Aquí se verá claramente quiénes serán vasos de honra, porque ellos recibirán la lluvia tardía o el mensaje del cuarto ángel. Cada alma que a pesar de la luz que ahora ilumina nuestra senda continúe en pecado, será enceguecida y aceptará los engaños de Satanás. Nos estamos acercando a la hora del cierre de la historia de este mundo. ¿Dónde están los fieles centinelas en los muros de Sión, que no dormirán, sino que fielmente declararán el peligro? Cuán doloroso es ver que el Señor Jesús se coloca en último plano. Nunca fue la confederación del mal más fuerte que actualmente. Los espíritus de las tinieblas están combinándose firmemente con los agentes humanos para hacer guerra contra los mandamientos de Dios. Se unen para que la ley de Dios pierda todo su efecto. Las tradiciones, las mentiras son exaltadas por encima de las escrituras. La razón, la ciencia por encima de la revelación. El talento humano por encima de la enseñanza del Espíritu. Las formas y ceremonias por encima del poder vital de la piedad. Tiempo precioso, tiempo ha sido perdido en descarriarse y apostatar contra Dios. Y dice apostatar. El carácter de todos será pesado en la balanza del santuario. Si el carácter moral y el avance espiritual
no corresponde a los beneficios, las oportunidades y los beneficios otorgados, el lado de su nombre se hallará las palabras, ha sido hallado falto. Todos los que dicen ser hijos de Dios deben tratar de entender diariamente por qué creen lo que creen y escudriñar diligentemente las escrituras por sí mismos. Aquellos que con corazones humildes estudian el carácter de Jesús reflejarán su imagen cada vez más. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro. Pero el privilegio de la iglesia es tenerlo ahora mismo. Buscarlo, orar por él, creer en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. La historia de la rebelión de Datán y Abirán se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. ¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Y todo lo que no pueda ser sacudido permanecerá. Como cuando los trabajadores sacuden el trigo. Bueno. ¿Continúo? No, ahí ya quedamos. Ya sería demasiado. Entonces, para que nos quede bien claro. Entonces, conclusión. En el Pentecostés, con los discípulos fue derramado la lluvia temprana. Ahora, ¿dónde se está derramando? En el año 31 del Pentecostés. ¿En qué año 31? Que faltan 6 años. Empezó a derramarse ya el Espíritu Santo. ¿Y quién es ese ángel que se une al tercero? Porque al final me lo mencionó. ¿Qué es qué? Apocalipsis 18. Entonces, hermano, estamos aquí. Estamos velando y orando. Estamos clamando para que seamos empleados por el Espíritu Santo en esta hora 11ª, en este campo donde nos han llamado a trabajar, en esta última hora que falta. ¿Es así o no es así? Así es, hermana. Así es, hermana. Así es, hermana. Amén. Está con poder para preparar a los 144,000, pero que usted y yo, si hoy hemos recibido este mensaje y estamos haciendo un trabajo, hemos recibido la temprana y ha empezado con nosotros la del cuarto ángel, la de Apocalipsis 18, la del fuerte clamor, también con nosotros. No dejemos que solamente la vasija o la lámpara, que solo la lámpara quede llena, sino que, hermana y hermano, pongamos la vasija para que también se llene y no nos falte. Amén. 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 Amén, hermano. También hay que tener un detalle importante. El mensaje del cuarto ángel empieza en 1888, donde empieza a derramarse la lluvia de la tierra, las primeras gotas. A la iglesia oponerse al mensaje de Wagner y Jones de la justificación por la fe, esas gotas se detienen en 1911. Hay un periodo de sequía de 90 años que vemos en el Antiguo Testamento, y cuando sumamos 1911 y los 90 años, llegamos al año 2001. Aquí tendríamos que entrar en el estudio de lo que es Tarsis y donde se iba a llevar a cabo este nuevo mensaje, que también es parte de un estudio independiente. Un detalle importante: reconocemos que han habido 2 días, estamos en presencia del tercero,
que esa representación de Juan el Bautista que prepara el camino para el Señor, así como lo vimos con Jesús. En este caso exactamente igual. La persona que dirige este ministerio para el año 2028 mengua para que aparezca el Espíritu Santo, así como pasó con Jesús. Por lo tanto, es importante ver la correlación de lo que encontramos en cuanto a su datos. Otro dato importante es la semana que implica el bautismo de Jesús y la muerte. Es importante llegar a analizar en ciertos detalles de cómo lo podemos ocupar para este tiempo. Muchas gracias, hermana, por el estudio. Amén. Está cerrado el micrófono. Hermana, tiene cerrado el micrófono. Amén, hermano. Nicole, el himno, pongámosle cuidado al himno. Diga el número del himno, Nicole, y pongámosle cuidado al himno. Y luego termino con la oración. El himno es el 191. Himno 191, la Nueva Proclamata. ¿En qué himnario estamos? ¿191 En el himnario nuevo, hermana. Gracias. Listo, cantemos. Cantemos. La nueva proclamar, doquier que nombre estés, doquiera la aflicción, miserias y dolor, cristianos anunciar que el Padre nos envió el fiel consolador. Amor, vino ya el consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. No quiere que el nombre esté, no sé que ascendió el fiel consolador. La noche ya pasó, brilla hasta la luz que habrá de disipar la sombra del terror. Es para el pecador la aurora celestial, el fiel consolador. Vino ya el bien consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, decir que ascendió el bien consolador. Es el quien da salud y a los que saben el fiero tentador. Los rotos hierros hoy, mira que vino ya el fiel consolador. Vino ya el bien consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, decir que ascendió el bien consolador. Milenio mueve tú, que se
aquí del don que recibí, oh grande Dios de amor, al renovar en mí la imagen celestial, el bien consuelo. Pido ya el bien consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, decir que sintió el bien consolador. Amén. Amén. Amén, hermana. Amén. 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 Bueno, vamos a invitar a alguien de allá, al hermano Raúl. Nos haga la oración para terminar. Hermanos, antes importantes, tiene que ver con el tema del evento. Recordemos que así como tal, hace un paso hasta el 18, pero necesito que me vaya confirmando como tal la existencia. Hasta el momento, la hermana Ruth, Vicente y la hermana Sandra están confirmados, el resto como tal. Les pido que me vayan confirmando porque tengo una serie de compromisos que tengo que ir adelantando. Por otra parte, la próxima escuela sabática le contará a Jennifer y les voy a compartir el video del evento para las personas que no lo han visto y ya seguiremos con la oración. Voy. Lo que no sé si se va a escuchar. Tengo que mirar. Bien se escucha, hermano. Me confirman si se escucha, por favor. Clarito se escucha. Escuchar el video. No, el video no. Cuando le da compartir, debe compartir con sonido también. Compartir el audio. Pero como no es una ventana, no es una pestaña, sino una ventana, entonces no comparte. Pero entonces el carguero de WhatsApp. No, pues no es. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso, este día de reposo que nos permitiste estar aquí en este recinto y los que están conectados, a toda esta familia tuya, Señor. Te damos gracias por permitirnos disfrutar entre hermanos de la escuela, de los estudios. Damos gracias por la vida de las personas que expusieron y de todos los que presentes. Te damos gracias por una semana donde tu provisión se hizo presente, Señor, donde tu mano la vimos en todo momento, Señor. El Consolador llegó a nosotros y estamos, Señor, prestos a recibir esas gotas de lluvia tardía, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, a prepararnos cada día para ser instructores de todas esas almas que hoy están sin ti, amado Padre. Te damos gracias, Padre Celestial, y te pedimos perdón por todos los pecados que podemos cometer y que hemos cometido hasta hoy, Señor. Danos, Señor, la paz, la tranquilidad, que sobrepasa todo entendimiento, amado Padre. Permítenos tener una semana también de estudios, de trabajo y de hacer las cosas como para ti y no para los hombres, amado Dios, como dice tu palabra. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Que tenga una feliz